y Nuevo Ecuador, 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 y Nuevo Ecuador. Buenas tardes. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura les da la bienvenida al webinar Derechos y Deberes de los Actores Educativos frente a la convivencia escolar. Énfasis en los derechos de los estudiantes. Saludamos a quienes nos acompañan. Jennifer Carrillo, directora de Normativa Jurídica, Juan Carlos Portilla, especialista de Normativa Jurídica, John Benavides, auditor educativo experto, María Camila Medina, psicóloga clínica, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad. Gracias por conectarse. Escuchemos a Jennifer Carrillo, directora de Normativa Jurídica, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, máster en Derecho Administrativo, tiene un diplomado en Derechos y Garantías en el Marco Constitucional Ecuatoriano, Teoría y Praxis. Posee una amplia trayectoria en el sector público,
Ha colaborado como asesora en la Presidencia de la República, en la Dirección Nacional de Registros Públicos, en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Telecomunicaciones, entre otros. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Desde la Dirección de Normativa, junto con nuestros invitados de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Desarrollo Integral y de la Dirección Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación Zonal del Distrito de Quito, es un verdadero gusto darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión sobre el tema que nos une y nos inspira, la convivencia escolar. La escuela no solo es un lugar donde se aprende, sino un espacio donde se vive, se comparte, se escucha y se construyen vínculos basados en el respeto y la empatía. Hoy queremos poner en el centro a nuestros y nuestros estudiantes porque son la razón del sistema educativo. Promover una convivencia sana, solidaria y respetuosa nos permite formar comunidades escolares más humanas, seguras e inclusivas. Que este encuentro sea una oportunidad para fortalecer valores, renovar compromisos y seguir construyendo desde cada aula y cada institución una cultura de paz. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio por una convivencia escolar positiva y transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. En este momento iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que, al finalizar la misma, contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Por ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes al tema en el muro de comentarios de la transmisión. A continuación, cedo la palabra a Juan Carlos Portilla, especialista. Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto, qué placer compartir este espacio con toda la comunidad educativa y sobre todo hablar e incentivar este tema que es de mucha importancia, el tema de la convivencia escolar. Cuando nosotros hablamos de los derechos y deberes de los actores educativos frente a la convivencia escolar, lo primero que debemos enfocarnos como comunidad educativa es cumplir con nuestras obligaciones que establece nuestra normativa. ¿Cuál es nuestra normativa? Como todos sabemos y la mayoría, se enfoca desde el principio constitucional que tenemos, nuestra Constitución de la República del Ecuador, así como nuestros tratados internacionales, la ley, el reglamento, nuestra ley especial de educación y, sobre todo, muy importante, nuestra normativa secundaria expedida por el Ministerio de Educación. Ante esta normativa se enfoca muchísimo lo que es establecer esa armonía y esa convivencia escolar dentro de las instituciones educativas. Dentro de nuestra Constitución de la República hay muchas disposiciones que abarcan este cumplimiento. Me voy a permitir un poco darlo de manera general. Tenemos el artículo 3, el artículo 26 que habla ese derecho que tenemos a esa convivencia de paz y de armonía dentro de las instituciones educativas, al cual nos garantiza esa protección contra toda forma de maltrato, abuso o discriminación en los espacios educativos. Es muy importante que se enfoque siempre en nuestra Constitución en esa protección, que no se vulneren nuestros derechos, ¿sí? Y que vivamos en un entorno de paz y sin violencia, sin discriminación. Así también nuestra legislación, la Ley Orgánica de Educación también establece varios artículos sobre la convivencia y sobre vivir dentro del entorno educativo en un tema de convivencia de paz. Esto se alianza mucho con la normativa superior, como dije anteriormente, la Constitución de la República y también nuestros tratados y los tratados internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1946, en donde el artículo 26 nos establece la educación que se fomenta sobre la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los pueblos, las comunidades y así el entorno social. Muy importante también nosotros se habla dentro de la normativa internacional, la Convención de los Derechos de los Niños. Esta fue establecida en 1989, en cuyos artículos 28 y 29 establece que la educación debe preparar a nuestros estudiantes para una vida responsable dentro de una sociedad libre y de comprensión, de paz, con tolerancia y respeto. Ahora bien, nosotros hablamos tema de jerarquía de normas, constitución, leyes, reglamentos,
Pero ¿cuál es la que nos lleva a nosotros un poco dentro del territorio a la práctica y a la práctica? Son las normativas que en base y en cumplimiento a nuestra normativa superior emite el Ministerio de Educación, como es la normativa secundaria, para así nosotros ponerla en práctica y establecerla dentro de las instituciones educativas. Voy a permitirme nombrar algunos actos normativos de mucha relevancia y de mucha importancia que ha sacado esta cartera de Estado a través de nuestra ministra, varios acuerdos que regulan estas situaciones que permiten el cuidado de nuestros estudiantes. Así tenemos el acuerdo ministerial Mineduc 020-01, a través del cual se actualizaron los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas y cometidas en el sistema educativo. Estas son de aplicación obligatoria a todo el sistema educativo nacional. Yo creo que Camila, la siguiente participante, ella nos aclarará un poco y especificará de qué se trata cada uno de estos protocolos, que es muy importante dentro de la práctica en las instituciones educativas. Otro de las normativas muy importantes que se hace alusión y que ha sacado esta cartera de Estado es el acuerdo 2023-0023. A través de este acuerdo se expidió la normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles, que es muy importante, ¿no? La participación de nuestros estudiantes dentro de las instituciones educativas. ¿Cuál es el objeto de esta participación? Es regular el proceso un poco de elección, de conformación de consejos estudiantiles dentro del sistema y que obliga ese comportamiento de sociabilidad, ¿sí?, de ser cordial con el compañero, con el estudiante, a fin de fortalecer esa conformación de esta organización estudiantil. Aquí participan estudiantes bajo los principios democráticos, éticos y ciudadanos, siendo las instituciones educativas espacios de ejercicio de aprendizaje y sobre todo de derechos. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, los derechos que tenemos como comunidad educativa. Si bien tenemos los derechos, también no olvidemos hay las obligaciones que debemos de acatar también y hacer hincapié a nuestras disposiciones establecidas en la normativa. Otros de los instrumentos importantes que ha sacado esta cartera de Estado es el Acuerdo Ministerial Mineduc 038, a través del cual se expidieron herramientas para la construcción de los instrumentos de la gestión escolar, que viene ahí la propuesta pedagógica, el plan educativo institucional y el código de convivencia. Qué importantísimo hablar también de este esquema y de cómo dentro de las instituciones educativas hay esta estructura para afianzar un poco el tema de conflictos. ¿Sí? La finalidad es orientar la vida institucional que garantiza la calidad educativa, la equidad, la participación, la convivencia armónica dentro del cumplimiento de los derechos de todos quienes somos los actores educativos. Un poco para resaltar y para finalizar, porque hay mucha normativa que esta cartera de Estado ha expedido por el bien de la comunidad educativa y por el bien del estudiantado. Otro de los pilares importantes es el 081, a través del cual se reguló el abordaje de conflictos escolares, conductas estudiantiles sobre las problemáticas y faltas que están contempladas dentro de nuestra LOI y su reglamento. Esos procesos educativos que son restaurativos, que comprenden a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, consecuencias y procedimientos educativos disciplinarios aplicados de cierta manera cuando amerita a los estudiantes dentro del sistema educativo nacional. Ahora bien, un poco se ha abarcado y un poco explicado de manera general lo que es la normativa, las disposiciones establecidas para una buena, correcta regulación dentro del sistema educativo nacional. Para embarcarnos un poco en el presente tema, es importante indicar que estos principios constitucionales, legales y normativos garantizan esa convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos y la educación, que es muy importante este tema, como un derecho del deber social,
Esto se enmarca el derecho en una educación con valores de respeto, equidad y convivencia armónica, que es muy importante, que lo vuelvo a repetir, cuya obligación nuestra, cuya obligación del Estado es asegurar los entornos educativos seguros y protectores. Ahora bien, para continuar hablando de los derechos y deberes de los actores educativos frente a la convivencia escolar, lo primero que debemos hacer un poco es definir y entender qué entendemos por educación y qué entendemos por convivencia. Educación, nuestra misma ley orgánica de educación intercultural, establece que la educación es un instrumento de transformación de la sociedad, transformación de nuestros estudiantes, quienes entran a ese proceso de convertirse en personas autónomas, las cuales necesitan desarrollar competencias, valores, que les ayude a llevar un proceso de vida propio y que sean personas de bien y que permitan cambiar la sociedad y así en toda la sociedad y el mundo en general. Qué importante y qué importancia que es la educación. Hablar un poco de la convivencia que también nos establece en nuestra normativa. Esa es la capacidad que tienen las personas de coexistir de manera pacífica y armónica en distintos aspectos. En el ámbito educativo se concibe a la convivencia como el bienestar de la comunidad educativa, que se expresa en un ambiente sano, que es muy importante, equitativo, inclusivo, respetuoso y diverso. Esto favorece el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Ahora bien, siempre nosotros instamos como Ministerio de Educación también que prevalezcan los valores. Qué importante que son los valores y qué importante focalizar esto dentro de las instituciones educativas. Y no solo hablo como partícipes a la institución educativa, sino ahí generas tú la participación de los padres de familia, que hablaríamos que el pilar fundamental y el pilar principal para unos buenos valores y principios viene mucho de los hogares, de la familia. Y acá nosotros como Ministerio de Educación vamos reforzando esos valores, vamos reforzando esos principios que viene desde casa, que es muy importantísimo. Por eso aquí la actuación de los padres de familia es de mera importancia. Esto ayuda para que de manera conjunta nosotros establezcamos esta convivencia escolar. Nuestra normativa educativa establece, dentro de los valores se dice que la educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promueven la libertad personal. Hablamos de la democracia, hablamos del respeto de los derechos, de la responsabilidad, de la solidaridad que tenemos entre comunidad educativa, entre los actores de la comunidad educativa. Hablamos de ser tolerantes, de la tolerancia, el respeto de la diversidad de género, el respeto de la étnica, ¿sí? Por la identidad de género, condiciones de migración y creencia religiosa, la equidad, que es muy importante, la igualdad, la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. Aquí también nuestra normativa establece varios conceptos principales de valores, como tenemos el respeto. ¿Qué es el respeto? Es reconocer y valorar las diferencias individuales, las normas institucionales y los derechos de los demás. Hablar de la responsabilidad. ¿Qué es hablar de la responsabilidad? Es cumplir con los deberes personales, académicos, sociales, asumiendo las consecuencias de las propias acciones. Hablamos también de la solidaridad, que es muy importante, que es el apoyo a los demás, especialmente a quienes pasan por situaciones de dificultad. Ahí fomentamos esa cooperación y el sentido de la comunidad. Ser tolerantes, aceptar la diversidad cultural, social, de pensamiento, evitando toda forma de discriminación y violencia, que es muy importante que se implante dentro de las instituciones educativas y en el entorno educativo. Honestos, la honestidad, que es muy importante, actuar con la verdad, con la transparencia, con la coherencia entre los que se piensa y se dice y lo que se hace. Justicia, ¿qué es justicia? A tratar a todos de manera con equidad e imparcialidad, reconociendo los derechos de cada persona, de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
La empatía, qué importante que es la empatía entre docentes, entre autoridades, entre estudiantes, entre padres de familia, comprender esos sentimientos, esas perspectivas de los demás, favoreciendo esa comunicación y la resolución pacífica de conflictos. Y por último, hablar esa cooperación, ese conjunto, ese trabajo de manera conjunta, que es trabajar en equipo, compartir conocimientos y esforzarse para alcanzar esos objetivos comunes. Ahora bien, un poco se ha focalizado en tema de principios, de valores, que eso es muy importante, tratarlo y llevarlo dentro de cada una de nuestras instituciones educativas, dentro de la comunidad educativa. Creo que todo eso nosotros lo tenemos presente y esa responsabilidad la conlleva todos nosotros como en conjunto. No hablo solo de autoridades, esto es de trabajo de manera conjunta, docentes, padres de familia, estudiantes y profesionales del DECE. Aquí entramos todos para establecer un mecanismo de convivencia escolar, que exista la armonía, la paz y que no exista ningún tipo de vulneración y violencia en contra de nuestros estudiantes, que muchas de las veces hay esas afectaciones y esas vulneraciones. Ahora bien, un poco ya para contextualizar y finalizar, es importante hablar de la prevención. Antes de llegar al conflicto, qué importante sería prevenir, ¿sí? La prevención es la base fundamental de una convivencia escolar saludable. Nosotros deberíamos actuar en estas acciones de prevención antes de que llegue algún conflicto, ¿sí? Antes de que surjan los conflictos. Esto te permite proteger los derechos de los estudiantes, garantizar un ambiente seguro y fortalecer esa cultura del diálogo dentro de las instituciones educativas. Podemos decir que la mayoría de los conflictos no nacen de grandes problemas, muchas de las veces, sino de pequeñas tensiones cotidianas no atendidas a tiempo. A veces es la falta de comunicación, un poco el irrespeto, la exclusión o los malos entendidos. Cuando la escuela adopta una mirada preventiva, hay que tomar en cuenta, promueve el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la resolución pacífica de conflictos y la educación en valores. La prevención no solo evita consecuencias negativas como el acoso, la violencia o la deserción, sino que fomenta relaciones basadas en el respeto, ¿sí? Basadas en la empatía, en la corresponsabilidad. En otras palabras, se prevenir es educar antes de sancionar. Qué importante esto. Prevenir es educar antes de sancionar. Es formar conciencia antes de imponer estas medidas. Por ello creo que el rol de docentes y el rol de todos los que conformamos esta comunidad educativa debe centrarse en identificar señales tempranas, generar espacios de diálogo, construir confianza, de modo que los conflictos se transformen en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Prevenir el conflicto escolar significa apostar por la educación integral, donde se prioriza la palabra antes que la sanción, lo que dije anteriormente, la empatía antes que la reacción y la formación en valores antes que la corrección disciplinaria. Qué importante que se establezcan todos estos parámetros para una correcta convivencia escolar entre todos, entre la comunidad educativa. No olvidemos que la convivencia escolar dentro del sistema educativo ecuatoriano siempre se va a encontrar amparada por un marco jurídico amplio que integra nuestra Constitución de la República del Ecuador, así como los tratados y leyes, como lo dije anteriormente. Este conjunto de normas siempre va a garantizar estos entornos educativos seguros, democráticos, libres de violencia, promoviendo esa formación de valores, el respeto de los derechos humanos y esa cultura de paz como ejes fundamentales del proceso educativo. Ante esto un poco, esta ponencia, me gustaría compartirles un video que hace alusión un poco a esto de cómo convivir dentro del entorno escolar. Y continuaríamos con la exposición. Por favor, si me ayudan con el video. Gracias. Smile and Learn.
Hola, bienvenidos de nuevo a la Corte de los Conflictos. Hoy aprenderemos algo muy importante que nos ayudará a manejar mejor los conflictos e incluso a evitarlos del todo. Hablaremos de cómo convivir adecuadamente. ¡Vamos allá! Para empezar, aclaremos qué es la convivencia. La convivencia es la capacidad de vivir en armonía y mantener buenas relaciones con otras personas en el mismo entorno. Consiste en ser cordiales con los demás en el colegio, en casa o en cualquier otro lugar. Hoy aprenderemos algunas reglas que podemos seguir para convivir adecuadamente. Respetar a los demás. Ser amables y educados. Resolver conflictos asertivamente. Y cumplir con nuestras responsabilidades. Veamos cada una de ellas en profundidad. Regla 1. Respetar a los demás. Es importante escuchar a los demás y no interrumpirles cuando están hablando, para luego responderles adecuadamente. Igualmente, debemos respetar sus cosas y su espacio. Regla 2. Ser amables y educados. Ayudar a quien lo necesite. Ayudar con una sonrisa y usar palabras como por favor, gracias y lo siento. Son acciones clave para demostrar que valoramos relacionarnos bien con los demás. Seguro que os gustaría que hicieran lo mismo con vosotros. Regla 3. Resolver conflictos asertivamente. Si tenemos un problema, escuchar atentamente y hablar de forma clara y respetuosa es la mejor opción. Así podremos aprender de la situación y llegar a soluciones sin pelear ni gritar. Regla 4. Cumplir con nuestras responsabilidades. Hacer las tareas de casa es fundamental para una buena convivencia. Debemos contribuir a mantener el espacio en el que vivimos en buen estado. Cuando lo hacemos, nos esforzamos para seguir mejorando como personas y como comunidad. Sé que en ocasiones puede resultar complicado cumplir todas las reglas de convivencia, pero podemos pedirle ayuda a quienes nos rodean para conseguirlo. Si ante un conflicto nos sentimos muy enfadados y no sabemos cómo resolver la situación sin gritar o pelear, podemos buscar el apoyo de un profesor u otro adulto para que nos ayude a manejarlo de la mejor forma posible. Recordad, convivir bien es cuestión de respeto, amabilidad y responsabilidad. ¡Hagámoslo juntos! ¡Hasta la próxima! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo... Estimada comunidad educativa, como conclusión, la convivencia escolar no es solo la ausencia de un conflicto, sino la presencia activa del respeto, la empatía y la solidaridad, como anteriormente lo dije. A través de este video hemos comprendido que cada gesto, cada palabra y cada decisión dentro de la escuela contribuyen a construir o a debilitar esa convivencia del clima estudiantil, de la convivencia escolar. Fomentar una convivencia sana significa reconocer al otro como un ser valioso. Qué importante esto, reconocer al otro como un ser valioso, aceptar la diversidad y resolver las diferencias con diálogo y comprensión. Creo que esto es un compromiso que nos involucra a toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, familia y comunidad en general. En definitiva, la convivencia escolar
hablaríamos que es el corazón de la educación, porque solo en un ambiente de paz, respeto y colaboración puede florecer ese aprendizaje, esa creatividad y la esperanza de un futuro mejor. Quedo muy agradecido y doy paso a las ponencias de los otros compañeros. Muchas gracias por sus aportes. A continuación, escuchemos a John Benavides, auditor educativo experto, técnico en laboratorio pedagógico, laboratorio de física, docente en las áreas de física y matemáticas y área de técnica en instituciones educativas fiscales y particulares, cargos directivos de rector, director distrital, consultor en el desarrollo y evaluación de proyectos económicos educativos y modelo de gestión, participación con el equipo técnico de la Dirección Nacional de Auditoría Educativa en la elaboración de Manual de Auditoría de Calidad Educativa versión 1.0 y Manual para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa 2017. Interventor y cointerventor en instituciones educativas, actualmente desempeña en la función de auditor educativo en la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito desde el año 2013. Adelante, John, lo escuchamos. Buenas tardes con todas y todos los presentes. Es un gusto participar en este webinar en un tema tan importante como es derechos y deberes de los actores educativos frente a la convivencia escolar, haciendo énfasis en los derechos de los estudiantes. Continuando con nuestro espacio, les invito a reflexionar sobre su propio rol en la escuela, a pensar cómo podemos aplicar estas ideas cada día en nuestras prácticas educativas. En tal sentido, expongo a modo de introducción que la convivencia escolar constituye uno de los pilares fundamentales de la vida educativa, ya que en ella se expresan las relaciones humanas que dan sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese espacio compartido, los derechos y deberes de los actores educativos, docentes, estudiantes, directivos, familias y personal de apoyo adquieren un papel central, pues orientan la forma en que cada miembro de la comunidad participa, se comunica y construye el bienestar colectivo. Ya Juan Carlos manifestaba que en el contexto ecuatoriano es muy importante la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Reglamento General y otras normas, para establecer con claridad que la educación debe promover el respeto, la inclusión, la equidad y la protección integral de todos los estudiantes. Estos principios se concretan en el ejercicio pleno de sus derechos, pero también en el cumplimiento de deberes que favorecen la armonía, la responsabilidad y la corresponsabilidad de la escuela. Reflexionar sobre los derechos y deberes frente a la convivencia escolar implica reconocer que la convivencia no se reduce a la ausencia de conflictos, ya lo dijo también Juan Carlos, sino que se constituye día a día mediante el diálogo, la empatía y el respeto a la diversidad. Por ello, comprender y asumir los derechos y deberes de todos los actores educativos no solo es un requisito legal, sino una exigencia ética y pedagógica. Para un poco expresar a través de esta ponencia la relación, o mejor dicho, desarrollar de manera más explicativa, se ha dividido el contenido en los siguientes temas: convivencia y derechos, corresponsabilidad de los actores, participación y fortalecimiento del respeto, la inclusión y la equidad, desafíos en la práctica de los derechos estudiantiles y el enfoque participativo. Respecto a la convivencia y derechos, la convivencia escolar es tan importante porque en ella se aprende a convivir, respetar y ejercer los derechos. No se trata solo de evitar conflictos, como lo manifesté anteriormente, sino de construir un ambiente donde cada persona se sienta valorada, escuchada y protegida. La idea de que la convivencia escolar va más allá del cumplimiento de normas. Se plantea como un espacio formativo donde los derechos humanos se viven y se aprenden. Busca conectar emocionalmente al público con el propósito de la educación como experiencia social y ética. En la convivencia se construyen relaciones humanas. Se aprende a respetar, a dialogar,
a ejercer la libertad y la responsabilidad. Es allí donde los derechos de los estudiantes dejan de ser palabras escritas en un documento y se convierten en experiencias vividas cada día, cuando se respeta una opinión distinta, cuando se acoge al compañero diferente y cuando se escucha con empatía. Pensemos en un momento, ¿qué aprenden nuestros estudiantes cuando conviven con respeto, justicia y empatía? Aprenden ciudadanía, aprenden humanidad. Por eso decimos que la convivencia escolar no es solo un requisito institucional, sino una condición para el ejercicio pleno de los derechos. La escuela es entonces, ante todo, un espacio de vida donde todos, docentes, directivos, familias y estudiantes, aprendemos a ser mejores personas. De la experiencia en territorio, les puedo compartir que las instituciones educativas que han construido participativamente sus normas de convivencia y han socializado e implementado, han tenido un mejor ejercicio de sus derechos. Respecto a la participación y fortalecimiento del respeto, la inclusión y la equidad, podemos hablar ahora de un elemento clave, la participación. Participar no es solo opinar, es sentirse parte. Perdón, me moví la presentación. Es sentirse parte, ser escuchado, incidir. Cuando la escuela abre espacios de participación, también abre caminos para la equidad. Escuchar las voces diversas de estudiantes, familias y docentes fortalece el respeto y la inclusión. Cuando las escuelas abren espacios de diálogo, asambleas estudiantiles, comités de convivencia, tutorías familiares, se fortalece la inclusión. Todos los actores se encuentran en su lugar. Escuchar al estudiante que piensa distinto, integrar al compañero con discapacidad, respetar las diversidades culturales y contextos, todo eso construye equidad. Pensemos en una escuela donde los estudiantes ayudan a resolver conflictos entre pares, donde los padres colaboran con proyectos comunitarios, donde los docentes deciden en conjunto las normas del aula. Esa escuela no solo enseña conocimientos, sino también enseña democracia. La participación es una práctica de derechos. Aprender a escuchar y a ser escuchado es esencial para construir relaciones justas y humanas. Desafíos en la protección de los derechos estudiantiles. Hasta aquí hemos hablado de lo ideal, pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Se protegen siempre los derechos de los estudiantes dentro de la convivencia escolar? La normativa educativa en Ecuador reconoce los derechos de los estudiantes a ser tratados con respeto, a participar, a recibir una educación de calidad y a estar protegidos frente a toda forma de violencia. Sin embargo, la realidad cotidiana nos muestra ciertos desafíos que nos dan la oportunidad de promover la eliminación de casos de discriminación o exclusión, la conformación de instancias para la resolución pacífica de conflictos para una mediación efectiva, la implementación de los códigos de convivencia. Entonces decimos que la convivencia escolar solo es justa cuando las normas se aplican con equidad, cuando las sanciones se transforman en oportunidades educativas y cuando el diálogo sustituye el castigo. Necesitamos pasar de una convivencia normativa a una convivencia restaurativa y educativa. En tal sentido, les invito a reflexionar cómo las normas y protocolos deben traducirse en acciones reales dentro del aula y de la gestión institucional. El foco está en la responsabilidad ética y profesional de todos los actores de las instituciones educativas. Enfoque participativo, construyendo convivencia con la voz del estudiante. Quiero cerrar esta exposición con una idea que prioriza la voz del estudiante. Cuando escuchamos al estudiante, descubrimos la escuela desde una mirada nueva. Ellos saben que los hace sentir respetados, qué situaciones les afecta y qué sueñan de su entorno educativo. Incorporar
La voz en los espacios de toma de decisiones fortalece la convivencia legítima, la vida democrática dentro de la escuela. Promover espacios de diálogo, mediación y liderazgo estudiantil fortalece la convivencia y la democracia escolar. Un consejo estudiantil activo, un grupo de mediadores escolares o un foro donde los jóvenes plantean soluciones son formas concretas de construir convivencia desde la participación. Convivir es aprender juntos a construir paz y respeto cada día. Para concluir, la convivencia escolar es una construcción colectiva. La corresponsabilidad garantiza que los derechos se respeten y se vivan. La participación activa del estudiante es un motor transformador para la inclusión, la equidad y la paz escolar. Gracias por acompañar esta reflexión, que nuestras instituciones educativas sigan siendo espacios donde la convivencia no sea un requisito administrativo, sino una experiencia viva de respeto, inclusión y equidad. Por eso, les motivo a seguir construyendo escuelas donde los derechos se vivan, se respeten y se compartan cada día. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Nuestra siguiente invitada es Camila Medina, psicóloga clínica. Formación, psicóloga clínica y magíster en psicología forense, con amplia experiencia en el acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes y mujeres en contextos de vulnerabilidad y violencia. Ha colaborado con organizaciones sociales y de derechos humanos, brindando atención psicológica, facilitando talleres y grupos de apoyo, y desarrollando metodologías participativas con enfoque de género y derechos. Actualmente se desempeña como analista de educación para la democracia y el buen vivir en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en el área de prevención y protección de derechos. La temática que va a abordar son los protocolos y rutas de violencia. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, Ana María, y muchísimas gracias por el espacio. Un gusto conocerles a todas y a todos. Justamente yo vengo para hablar de los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia. Denme un segundo, les comparto pantalla para que podamos ver la presentación. Justamente, bien como comentaron los expositores previo a mí, la convivencia escolar es clave para el desarrollo integral de los derechos, para el desarrollo integral de niñas y adolescentes y además para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos. Sin embargo, dentro del sistema educativo hay algunos riesgos psicosociales que pueden irrumpir esta convivencia escolar. Entre uno de esos riesgos psicosociales es la violencia, ya sea la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso escolar, también la violencia virtual o también las diferentes situaciones de negligencia, de omisión que pueden cometer los y las cuidadoras de niñas y adolescentes. Justamente y pensando en esto y más que nada en cumplimiento de nuestras obligaciones como Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, se han emitido los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectados o cometidos en el sistema educativo. Bien como comentaba el compañero previamente, este protocolo, este instrumento fue emitido a través de acuerdo ministerial número 0001. Que justamente fue actualizado de un protocolo que anteriormente se había emitido como Ministerio de Educación, y el motivo de actualización de protocolo justamente se enmarca en las obligaciones que tenemos como cartera de Estado y más que nada como Estado, consecuente a las declaraciones de la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue justamente un caso de conmoción social y que es muy importante para la historia ecuatoriana, en el que establece las obligaciones que tenemos nosotros como Estado ante situaciones de violencia sexual y más que nada ante la protección de los derechos de niñas, adolescentes que lamentablemente son víctimas de estos delitos, y también en la actualización de los protocolos que tenemos ahorita y que son ahorita, que están actualmente vigentes. Sale también de una sentencia de la Corte Constitucional en la que esta nos establece como Ministerio de Educación implementar acciones concretas que permita prevenir y actuar ante situaciones de violencia sexual.
sexual. Los protocolos que actualmente como ministerio contamos y que cuentan todas las instituciones educativas, todas las comunidades educativas, fue un instrumento que fue construido con diferentes actores, no solo de la comunidad educativa, sino también del sistema de protección, del sistema de justicia, como es Fiscalía, Defensoría, los Consejos Nacionales para la Igualdad, estuvieron también cooperantes internacionales y que permiten que ahorita tengamos un instrumento fuerte para atender a todas estas situaciones de vulneración que sean cometidas o detectadas dentro del sistema educativo. Los protocolos y rutas de actuación que tenemos como Ministerio de Educación se enmarcan en un ciclo de protección integral. El ciclo de protección integral se enmarca en las obligaciones que tenemos como Estado. Como Estado, a diferencia de la ciudadanía, nosotros como Estado, como servidores públicos, tenemos 3 obligaciones principales con los derechos humanos. Primero es garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, de la educación, de la salud, de la vivienda. Tenemos también el objetivo o la responsabilidad de respetar estos derechos, es decir, no cometer acciones que pueden vulnerar estos derechos. Y finalmente, cuando hay alguna situación que vulnera alguno de estos derechos, nosotros como Estado tenemos la obligación de proteger estos derechos para que en la medida de lo posible se pueda restituir a la persona al estado inicial previo a esta vulneración. Entonces, justamente los protocolos de actuación que ahorita tenemos como sistema educativo se enmarcan en un ciclo de protección integral, que primero, y es el más importante, es el de la prevención integral. Justo como comentaban los anteriores expositores, para nosotros como ministerio, y no solo como ministerio, sino también como sociedad, como familias, como comunidades educativas, centrarnos mucho y focalizar mucho de nuestros esfuerzos para garantizar una adecuada prevención. La prevención se puede dar justamente en cómo resolvemos conflictos. Los conflictos son parte de cualquier relación humana, es decir, en toda la vida siempre vamos a ver conflictos. Los conflictos no son algo malo, no son tampoco algo bueno, sino son consecuentes de la convivencia entre seres humanos. El problema que puede haber de los conflictos es más bien el cómo resolvemos estos conflictos. Y la manera en que resolvemos los conflictos, evitamos, o las acciones que hacemos para que estos conflictos no escalen, es justamente una forma de prevenirlos. Cuando los conflictos pueden terminar en violencia, cuando estos no se resuelven de una forma sana, de una forma armónica, y más bien se ejerce ya sea violencia física, psicológica u otros tipos para resolver estos conflictos. Entonces es importante que nosotros como comunidad educativa, como ciudadanos, ciudadanas, como familias podamos centrar mucho de nuestros esfuerzos en la prevención integral de situaciones de violencia. Ya cuando hay alguna situación de violencia que se haya detectado o cometido en el sistema educativo o en el sistema familiar, se va a la siguiente fase, que es la de atención y protección integral, que justamente es cuando ya se activan los protocolos de actuación. Después de la atención, hay también se incluye una fase de reparación y restitución de derechos, que tiene que ser justamente individualizado a las necesidades de cada víctima, de cada sobreviviente y también de cada familia. Y también como sistema, como parte de este ciclo de protección, implica el seguimiento, el hacer o volver a retomar acciones de prevención para que estas situaciones de violencia no vuelvan a pasar, y hacer este seguimiento continuo con los y las estudiantes involucrados en los hechos de violencia para atender estas necesidades. Como parte del Ministerio de Educación, los protocolos y rutas que nosotros hemos emitido como sistema educativo son de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones educativas del país, ya sea instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares o municipales. Todas las instituciones educativas tienen que cumplir con los protocolos y rutas que son emitidos por el Ministerio de Educación, ya que el no activarlos o no activarlos en el tiempo adecuado, es decir, pasó el hecho de violencia hoy y yo como docente activo los protocolos después de una semana o después de un mes, ya también se puede presumir que hay algún tipo de omisión o negligencia. Entonces, los protocolos tienen que activarse de manera inmediata, así una institución educativa sea particular, tienen que aplicar estos protocolos y tienen que hacerlo en el tiempo establecido, dentro de las 20 o 48 horas.
ya que el no activarlos o activarlos en demora, como en destiempo, puede llevar consecuencias legales, ya sea administrativas o penales, que es importante tener en cuenta también cuando omitimos o no somos responsables con nuestras obligaciones como personas adultas. Dentro de los protocolos hay diferentes rutas de actuación. Entre estas rutas de actuación hay rutas de actuación ante situaciones de violencia entre pares, ante situaciones de violencia intrafamiliar, ante situaciones de violencia sexual. También hay una ruta de actuación cuando es el docente o el personal educativo quien es agredido por un familiar o por un estudiante. Estos protocolos de actuación tienen diferentes rutas y en el día de hoy les voy a hablar más que nada como de una ruta general que siguen todos nuestros protocolos de actuación. Y es importante también tener en cuenta que como Ministerio de Educación también hemos emitido rutas de qué pasa o cómo actuar cuando estas situaciones de violencia que pasan como dentro del aula se traspasan al área digital, ya que justamente mucho de lo que pasa en la parte, digamos, presencial está también o se puede también reproducir en la parte virtual. Entonces también existen protocolos que también son de obligación, de aplicación obligatoria cuando hay situaciones de violencia virtual que siguen generalmente como esta ruta que vamos a ver en la presentación de hoy. Entonces todo inicia con la detección. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede detectar un hecho de violencia, ya sea porque el estudiante o el estudiante lo narra de manera directa, lo narra una tercera persona o porque yo veo que está pasando una situación de violencia. Todos los protocolos lo puede activar cualquier miembro de la institución educativa, no es una responsabilidad exclusiva de los profesionales de ese, sino cualquier miembro. Pues la persona que detecte el hecho de violencia o el presunto hecho de violencia, ya que estos protocolos se activan siempre desde la presunción de, es decir, el estudiante o la familia no necesitan tener pruebas de que pasó una situación de violencia, únicamente con la presunción de que pudo haber pasado una situación de violencia, tenemos que activar esta respuesta de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes. Entonces detecto el hecho, lleno también la ficha de reporte del hecho de violencia, donde tengo que poner con letra legible, que siempre es recomendable, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, justamente con base a la información que me da él o el estudiante, evitando siempre la revictimización. Y una forma de evitar la revictimización es no minimizando los hechos, no haciendo preguntas que puedan, o no insistiendo con preguntas que el estudiante o el estudiante no se encuentran preparados o listos para responder. Y con esa información yo lleno la ficha del hecho de violencia y tengo que ir inmediatamente a la Fiscalía General del Estado o a la unidad judicial correspondiente. Posteriormente, y en una segunda fase, después de haber hecho esto que es, digamos, lo primero que hay que hacer, la detección y la denuncia, ya pasamos a la segunda fase, que es la de intervención y restitución. Esta, igual como parte de las respuestas, la máxima autoridad institucional o la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o la Junta Cantonal o Junta Metropolitana de Protección de Derechos tiene que emitir medidas de protección para él o el estudiante que ha sido víctima de esta situación de violencia. Dentro de como sistema educativo, nosotros elaboramos el plan de acompañamiento y restitución de derechos que contempla justamente acciones integrales, ya sea desde el campo legal, pero también desde la parte psicosocial, psicológica y psicopedagógica. Y en el caso de que hay estudiantes que se presume que son los agresores o quien hayan cometido estos hechos de violencia, estos estudiantes también están en una situación de vulneración. Y con base en ese principio tenemos que igual brindar una atención y un acompañamiento integral para esos estudiantes, porque al final reproducir violencias implica o nos da la sospecha o presumimos de que esta persona, este estudiante, también está inmerso en una situación, en un contexto de violencia y por ende como Estado, con base a nuestras obligaciones, tenemos que brindar una respuesta de protección que permita al estudiante aprender una dinámica distinta, formas distintas, fuera de reproducir estas conductas violentas. Entonces, se elabora este plan de acompañamiento tanto para la persona que ha sido víctima de alguna situación de violencia y también un plan de acompañamiento, un plan de atención psicosocial para el estudiante o el estudiante que está inmersa o que presumimos que cometió algún hecho de violencia.
A la par, la institución educativa tiene que poner en conocimiento de la dirección distrital de estos hechos de violencia para que justamente desde las juntas distritales de resolución de conflicto puedan emitir o iniciar los procesos administrativos que corresponden, ya sean sancionatorios o disciplinares para los estudiantes también. Como tercera respuesta, nosotros como Ministerio de Educación nos articulamos a nivel de instituciones educativas, de distritos, nos articulamos con instancias tanto internas como externas al sistema educativo para justamente brindar y poder, para que el estudiante o la familia puedan acceder a estos servicios y puedan acceder puedan acceder a estos servicios que les pueden brindar otras instituciones, otras carteras de estados, otras organizaciones, como acompañamiento psicológico, recordando de que los profesionales de ese no brindan atención psicológica. Entonces nos articulamos con el Ministerio de Salud Pública, nos tenemos que articular con el Ministerio de Desarrollo Humano, con organizaciones, con fundaciones, justamente dependiendo de las necesidades que tenga el estudiante, vamos a buscar esta derivación tanto interna o externa para que pueda recibir los servicios que esta persona, pero también que la familia necesita. Y es la máxima autoridad y también con los departamentos de consejería estudiantil, quienes a través de la ficha de derivación, que se encuentra igual en los protocolos y rutas, llenando esta ficha, hacen la derivación con instancias externas o internas para gestionar esta derivación a estos otros espacios que va a requerir el estudiante. Y en el plan de acompañamiento justamente informamos o ahí señalamos todas estas derivaciones que se hicieron con otras instancias del Estado o instancias de organizaciones no gubernamentales. Como cuarta parte de las acciones en el marco de los protocolos y rutas y como una respuesta de protección integral, también tenemos que fomentar acciones de reparación, porque bien como mencionan mis compañeros previamente, es importante que dentro de las instituciones educativas podamos fomentar una convivencia armónica y una convivencia de paz escolar dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, cuando hay alguna situación de violencia, esta convivencia o este tejido se puede romper. Entonces es parte de nuestras obligaciones como comunidad educativa volver a reparar o sanar justamente eso que la violencia pudo haber roto, no solo directamente con la víctima y su familia, sino también dentro de la comunidad educativa. Entonces, como parte de las acciones es también importante incluir acciones de reparación del tejido social, que esto no solo va a ser esta reparación a través de procesos judiciales o procesos administrativos, sino también son acciones que puede hacer la comunidad educativa, es decir, acciones de prevención, acciones de acompañamiento, de seguimiento, acciones para prevenir otras situaciones de violencia, ya sea hablar de estas situaciones en el minuto cívico, hablarlo dentro del aula, en momentos durante recreo, justamente fomentando y fortaleciendo esta convivencia escolar que la violencia puede romper. Entonces implica justamente abrir estos espacios con los y las estudiantes, pero también buscar la corresponsabilidad y fomentar la corresponsabilidad de todos los miembros, entre ellos la familia, para ir reparando esto que la violencia al final puede terminar rompiendo. Después, estas acciones que hacemos como ministerio establecidas en los protocolos y rutas, hay que hacer un seguimiento. Es decir, que estas acciones que fueron en respuesta para garantizar una protección de derechos de la o el estudiante víctima de esta situación de violencia, en efecto estén generando acciones como de reparación y restitución. Entonces implica hacer un seguimiento. Los protocolos te dicen que hay que hacer un seguimiento bimensual, pero esto también puede variar muchísimo de las necesidades de los y las estudiantes, tomando en cuenta que las violencias muchas veces no vienen por sí solas, siempre están acompañadas o de otras situaciones de violencia que tal vez no son tan visibles, pero también están acompañados de otros riesgos psicosociales, que puede ser embarazo, que puede ser intento suicida, riesgo de intentos autolíticos, riesgo suicida, uso y consumo de drogas, entre otros, que por eso es importante que durante el seguimiento podamos acompañar a los y las estudiantes para que estos riesgos que pueden estar presentes no solo dentro de la comunidad, sino también fuera de las comunidades, podamos prevenirlos y podamos brindar herramientas que fortalezcan más bien una convivencia armónica y fortalecer también acciones
de resolución de conflictos que sean pacíficas, que no nos lleven justamente a las situaciones de violencia. Y como ven, esta es una acción en los protocolos y rutas, y con base a lo que hablaron también mis anteriores compañeros, son acciones que no dependen únicamente de una persona o que no lo ocupan únicamente un profesional, sino más bien son acciones que como comunidad educativa y como sociedad debemos siempre alimentarlas y contribuir todas y todos. Entonces, más bien les agradezco mucho por estar acá, porque el que está en la calle es una forma que están contribuyendo a generar espacios pacíficos y de convivencia armónica. Así que muchísimas gracias igual por el espacio. Muchas gracias, Camila. Creo que estás compartiendo la pantalla. No sé si le puedes verificar, por favor. Gracias. A continuación, damos paso a un espacio destinado a responder las inquietudes recopiladas durante esta transmisión. La primera pregunta que tenemos está destinada a John. John, por favor, ¿cómo puede la escuela convertirse en un espacio donde los derechos de los estudiantes se aprendan, se practiquen y se vivan cotidianamente? Bien, la participación estudiantil es clave para que la convivencia sea realmente inclusiva y equitativa. Los estudiantes no son solo receptores de normas, son protagonistas de la vida escolar. En tal sentido, promover la voz del estudiante implica incluirlo en el gobierno escolar, en el comité de gobernanza o colmena, en las instancias para la resolución pacífica de conflictos, en el consejo estudiantil y en las directivas de grado curso. También se debería fomentar la mediación entre pares y resolución de conflictos mediante el diálogo con la participación de los estudiantes. Desarrollar habilidades socioemocionales como empatía, escucha activa y cooperación. Cuando los estudiantes sienten que su voz es escuchada, se fortalece su sentido de pertinencia, autoestima y compromiso con la comunidad educativa. Esto transforma la convivencia de un sistema basado en la imposición a uno basado en respeto, corresponsabilidad y aprendizaje compartido. Gracias, Anita. Muchas gracias, John. Ahora tenemos una pregunta para María Camil. Cami, ¿cómo los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas dentro del sistema educativo garantizan la protección integral de los y las estudiantes? Muchas gracias, Ana María. Justamente estos protocolos a ser de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas del país permite una respuesta estandarizada en el que establece roles específicos, tiempos específicos de actuación y que tiene como principal objetivo este instrumento el poder evitar la revictimización en el acompañamiento que hagamos cuando se detecta alguna situación de violencia. Estos protocolos que establecen o que hay como rutas específicas dependiendo del tipo de violencia que se cometió o que se presume se cometió, establece, le da una guía para no solo los profesionales de este, sino también para las autoridades, para los docentes, las familias y hasta para los estudiantes de saber qué hacer cuando pasa esta situación de violencia. Recordando de que la violencia no tiene que pasar. Es algo que se puede prevenir al 100%. Entonces, nadie nacemos con herramientas para actuar frente a una situación de violencia, porque primero es algo que no tuvo que haber pasado. Entonces, justamente, y es muy común de que cuando yo le escucho a un estudiante que fue víctima de violencia, no sé qué hacer, porque en efecto es una respuesta muy común. Entonces, a través de estos protocolos nos permite establecer tiempos de respuesta, saber a dónde ir, cómo acudir, qué tengo que saber, qué no tengo que saber, qué sí tengo que preguntar, qué no tengo que preguntar, para justamente brindar una respuesta inmediata y libre de revictimización cuando se detecta alguna situación de violencia desde cualquier rol que yo estoy ocupando dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias, Cami, por la respuesta. Ahora tenemos una respuesta dirigida al abogado Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, ¿cuáles son las obligaciones jurídicas de las autoridades educativas frente a la violencia o acoso laboral? Gracias, Anita, gracias por la pregunta. Qué importante hablar de las obligaciones que tienen las autoridades de las instituciones educativas, no solo las autoridades, sino
Creo que todo el entorno educativo, estudiantes, padres de familia, siempre llevamos esa obligatoriedad de cumplir con la norma. Creo que la pregunta está enfocada en lo que ya está establecido en nuestra LOI, en nuestra norma, que me parece, no me equivoco, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que te establece varias obligaciones que tienen las autoridades. Puedo estar hablando un poco de la prevención, de la detección y registro, de la atención y protección que tienen esa obligatoriedad los docentes de activar justamente los protocolos que nos hablaba Camila, esa actuación de proteger a todas las víctimas y dar esa orientación psicológica y esa mediación, ¿no? entre tantas obligaciones que tienen las autoridades. Puede ser otra también la resolución y seguimiento, que es aplicar esas medidas correctivas de acuerdo a lo establecido en el Código de Convivencia que lleva cada institución educativa. Y como yo lo insinué anteriormente, qué importante es la prevención. Implementar esa estrategia de prevenir y de promocionar esos valores, ese respeto y esa cultura de paz dentro de las instituciones educativas. Creo que eso abarcaría un poco la pregunta, sin antes me gustaría hacer un poco una reflexión dentro de lo que hemos estado conversando, dentro de nuestra locución, hablar de la convivencia escolar. Hablar ese reflejo, es el mundo que estamos construyendo dentro de cada una de las aulas, dentro del sistema educativo nacional. Esos valores, esa convivencia que es en cada saludo que se encuentra, en cada desacuerdo y en cada gesto de respeto que se debe tejer la verdadera esencia de la educación. Convivir es educar para la vida, tengámoslo muy, muy presente, y solo en la escuela que enseña a convivir puede formar ciudadanos capaces de cambiar el mundo, con sensibilidad y sobre todo con justicia. Como dijo este gran personaje, Mahatma Gandhi, dijo que no hay camino para la paz, sino la paz es el camino. Creo que con eso doy mi conclusión y enfatizando siempre que la paz no es un destino al que se llega a través de la violencia, sino el método y la forma en que se deben lograr estos grandes ideales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Es importante señalar que Juan Carlos es el especialista de la Dirección de Normativa Jurídica. En su rol de especialista jurídico ejerce funciones vinculadas a normativa educativa, asesoría jurídica y gestión de reglamento en el marco de educación pública en el Ecuador. Es autor del libro Análisis de Legislación Educativa Ecuatoriana, análisis crítico de los artículos 336, 341 y 352 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Pública en el 2018, bajo el sello de la Editorial Académica Española. Este trabajo estudia aspectos del reglamento educativo en Ecuador, en particular los artículos mencionados, y analiza los procedimientos sancionatorios y administrativos en el sistema educativo. Muchas gracias, Juan Carlos. Para finalizar, escucharemos a Jennifer Carrillo, directora de Normativa Jurídica, quien nos ayudará con unas palabras de conclusión. Muchas gracias. Se han tratado temas de vital importancia para todos. Muchas gracias a nuestros panelistas. La convivencia escolar es mucho más que una norma o un principio institucional. Es la base sobre la cual se construye comunidades educativas más humanas, solidarias y respetuosas. Promover el diálogo, la prevención y la corresponsabilidad nos permite formar espacios donde cada estudiante, docente, familia se sienta parte activa de un entorno seguro, inclusivo y lleno de sentido. Encuentros como este son fundamentales porque nos permiten reflexionar, compartir experiencias y fortalecer nuestro compromiso con la convivencia escolar positiva. Cada intercambio, cada aporte y cada acción suma para transformar nuestras escuelas, lugares donde puedan aprender, donde sea significativo vivir con respeto, con empatía, fortalecer la convivencia escolar, a fortalecer la educación y con ello un futuro que soñamos para nuestro país. Gracias por participar en este espacio. Juntos transformamos el sistema educativo de nuestro país. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros expertos por su participación y también al público que sigue la transmisión. Llegamos a la parte final del webinar, Derechos y deberes de los actores educativos frente a la convivencia escolar. Énfasis en los derechos de los estudiantes. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales. Tengan una excelente tarde. Y Nuevo Ecuador. 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 Y Nuevo Ecuador.